molecular. Cuánto de neutrófilos, cuánto de basófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos. Todo eso lo procesa un laboratorio y a mí lo único que me da es mi informe. Lo más importante capaz dentro de la materia de bioquímica médica es que ustedes puedan agarrar un informe de este tipo de laboratorio y poder interpretar qué significa. No, muchas veces, estoy seguro que alguna vez se han hecho hemogramas, ¿no? ¿Qué componentes? Sí, por favor. Dentro de los componentes que van a acompañar al análisis de la serie roja de los eritrocitos, siempre va a estar acompañado de la cuantificación de glóbulos rojos en milímetros cúbicos. Va a hablar de la concentración de hemoglobina, de cuánta hemoglobina, el hematocrito, la velocidad de eritrosedimentación, los índices corpusculares que pillamos al volumen corpuscular medio y a hemoglobina corpuscular medio. En un informe de hemograma van a salir todos estos parámetros. Uno tiene que saber de dónde vienen o para que escriban. Entonces, en la serie roja tenemos primero glóbulos rojos. Me van a dar también la concentración de hemoglobina. Me van a dar el hematocrito en porcentaje. Me van a dar la velocidad de eritrosedimentación. Me van a dar el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular medio. Esto pertenece al análisis bioquímico de la serie roja. Aquí no estamos hablando de serie blanca. Glóbulos rojos. ¿Cuánto es el valor normal de glóbulos rojos por milímetro cúbico? 5 millones. Hasta 5 millones, ¿no? 4,5 hasta 5 millones. En caso de algunos hombres, hasta 6 millones por la regla normal. Totalmente normal. Entonces, uno tiene que saber interpretar, porque ¿qué pasa si el laboratorio me dice que están menos de 4 millones? O tal vez están más de 6 millones. O sea, se despasó de mis parámetros que yo tenía considerados. Cada desfase de un parámetro significa algo, puede significar, pero lo vamos a ver más adelante. Hemoglobina, ¿cuánto es la concentración de hemoglobina normal? 13 a 15 gramos. 13 a 15, variaciones en hombre y mujer, ¿no? Un poquito más el hombre que la mujer. Bien, nuevamente, el laboratorio me puede informar que hay un exceso de hemoglobina arriba de 15 o una disminución de hemoglobina. También tiene un significado, pero no para ahorita. Hematocrito, ¿cuánto es el valor de hematocrito? Puede ser mujeres hasta 35 o 45, hombres de 45 hasta 55, varía, ¿no? Pero vamos a poner un promedio desde 40 hasta 55, promediando. Velocidad de eritrosedimentación. B o SG. 80 a 100 centolijas. Vamos a poner un promedio. Menor a 10 milímetros, primera hora. Ahora, estos dos valores son nuevos para ustedes, evidentemente. El volumen corpuscular medio va de 80 a 105 gramos y la hemoglobina corpuscular media va de 26 a 35. ¿Qué unidad? ¿Pico? ¿Qué? Picogramos. Entonces aquí va a llevar centolitros. Ok. Ya, perfecto. Estos son las series hematológicas, los valores normales de un hemograma cuando analizamos a la serie hematológica. ¿Ya? ¿Qué significa cada uno? Glóbulos rojos no está de más decirlo, son la cantidad de las células que tenemos. Hemoglobina, ¿qué es la hemoglobina? Es una hemoproteína, tiene un grupo hierro y proteína. ¿Ya? Y encarga de transportar el oxígeno. Excelente. Sería un compuesto químico orgánico de naturaleza endógena de carácter proteico formado o conformado por un grupo hemo, ¿ya? Y encargado del transporte de oxígeno. Es importantísima la hemoglobina para el transporte de oxígeno. ¿Y para qué se requiere el oxígeno? Para reacciones de oxidación. ¿Cuál es la más importante en nuestro cuerpo? La que se produce al final de la cascada electrónica, ¿no ves? La reacción de óxido-reducción en la cascada electrónica, en el citocromo C. ¿Ya? Eso lo voy a hablar más adelante. Entonces, si no hay una buena cantidad de hemoglobina, por ende, no hay una buena transporte de oxígeno. Entonces es importante valorar también la hemoglobina. ¿Qué es el hematocrito? La cantidad de bacterias que hay en un volumen de sangre. ¿Cómo definimos el hematocrito? Es la relación que hay entre la cantidad de células o de elementos formes con la cantidad de plasma. ¿Sí? Esto tiene una relación. La relación es de 40 a 55%. Quiere decir
que en mi sangre yo tengo un promedio de relación de de células con plasma en esta proporción. Sí, y a veces está aumentado, a veces me sale que tiene 65 capas, me invento. Significa que en este caso ha habido un aumento de las células con respecto al plasma, es decir, tiene menos plasma y más cantidad de células. Y si ocurre al revés, la relación disminuye por debajo del nivel óptimo, significa que hay menos células y más plasma, relaciones. Pero, ¿qué significado creen? ¿Para qué me interesa saber el hematocrito? La relación. ¿Qué pensarían de una persona que tiene un hematocrito menor de 40? O sea, tiene menos células y más plasma. Hemonemias, es decir, no tiene una buena concentración de glóbulos, por eso tiene un hematocrito disminuido. Y hematocrito aumentado generalmente se da cuando hay disminución del plasma o aumento de los glóbulos rojos. Entonces, en pacientes con hematocrito alto, ¿ustedes dos son la de la doctora Arao? Sí. Ya, al final hablamos, ¿ya? Pero pasen. Entonces, un aumento del hematocrito me puede indicar dos cosas. Que hay un aumento de los números de los glóbulos rojos o una disminución del plasma. Sí, en ambos casos me puede indicar eso. La velocidad de eritrosedimentación, ¿para qué me servía? ¿Para qué creo que me sirve el estudio de la vez? A ver, lean el concepto de su guía. A ver, léalo fuerte el concepto de su guía. Sí, sí. Consiste en determinar la velocidad en que se sedimentan los hematíes al colocar la sangre en una columna durante una unidad de tiempo que depende de la presencia de proteínas del plasma. Ya. ¿No dice su importancia? Creo que más adelante. Mide la rapidez con la que los glóbulos rojos se asientan en un tubo de ensayo. Es un indicador no específico que puede aumentar en diversas condiciones como infección e inflamación. Ya. Eso es importante. Significa, la muestra sanguínea se la coloca en un tubo de ensayo suspendida. Ya es decir, los glóbulos rojos están ahí suspendidos, nadando, por así decirlo. Y se mide el tiempo que tarda los glóbulos rojos de estar suspendidos en la muestra a sedimentarse en el fondo. Es decir, cuánto tiempo tardan en caer. ¿Ya? Eso o ese valorcito es de menor a 10 milímetros. O sea, cae 10 milímetros durante la primera hora. ¿Ya? Eso es lo normal. Pero en pacientes que tienen infecciones, más que infecciones, procesos inflamatorios, toda infección produce proceso inflamatorio, la inflamación hace que estas células aumenten su velocidad de sedimentación. Entonces, si yo en el laboratorio, el resultado del laboratorio, me sale una velocidad de eritrosedimentación aumentada, significa que hay un proceso inflamatorio del cuerpo. No me dice de dónde, no me dice de qué, solo me dice que hay inflamación. Por eso se dice que es inespecífico. ¿Sí? No me está diciendo hay inflamación del hígado, del páncreas, no. Simplemente me está diciendo que hay inflamación. ¿Dónde? No sé. Entonces, si nosotros sospechamos de un proceso inflamatorio bastante inespecífico de una clínica de un paciente, con una vez podemos confirmar que evidentemente sí está teniendo un proceso inflamatorio. Puede ser por una infección, puede ser por muchas causas. ¿Ok? Entonces, la vez me sirve para eso. Ahora, estos dos se conocen como los índices corpusculares. Me habla dos cosas: del tamaño de mi eritrocito y de su concentración de hemoglobina. Es decir, cada eritrocito tiene una concentración determinada de hemoglobina dentro de su citoplasma, ¿ya? Y es capaz de cargar cierta cantidad de oxígeno cada eritrocito. Entonces, el valor de la hemoglobina corpuscular media me está diciendo cuánto es la hemoglobina promedio que tiene un solo eritrocito, ¿sí? Entonces, si yo tengo algún dato de laboratorio que esté menos del valor de referencia, significa que ese eritrocito tiene menos hemoglobina, ¿ya? Y eso que me lleva a pensar que probablemente el paciente tiene un déficit de hemoglobina, y para sintetizar hemoglobina generalmente se utiliza hierro, ¿sí? Las hemoproteínas, toda proteína que tiene un grupo hemo, y eso no se les olvide, requiere de hierro en su formación. Anótenselo por si acaso, ¿sí? Toda proteína que tiene un grupo hemo, requiere hierro en su composición. Si no hay hierro, si el paciente no tiene una buena ingesta de hierro, por ende tampoco va a tener una buena ingesta de hemoproteínas. Y también la hemoglobina no va a estar bien formada. Entonces, me puede estar indicando de un tipo de anemia que se conoce como ferropénica, ¿sí? Por falta de hierro.
Si está aumentado o está en su valor normal, generalmente no me dice nada, a no ser que esté súper aumentada, capaz se puede haber una intoxicación por hierro, puede ser, ¿no? Pero no es común. Ahora, el volumen corpuscular medio me habla del tamaño del eritrocito, ¿sí? Es decir, un eritrocito tiene... Mi marcador no funciona. Tampoco, ya ni modo. ¿Ya? El volumen corpuscular medio está acá, 80 a 100 femtolitros. Quiere decir que ese es el tamaño normal aproximado de un eritrocito a la muestra microscópica. Sí, eso se puede calcular. Si está aumentado de más de 100 femtolitros, ¿qué significa? Que mi eritrocito está grande o pequeño. Grande o pequeño. 80 a 100 es lo normal. Si está aumentado, está grande, ¿sí? Tiene más volumen corpuscular medio, ¿sí? Y si está disminuido de 80, ¿qué me dice? Está pequeño, menos volumen corpuscular medio. Traducido, se dice que cuando un volumen corpuscular medio es más de 100 femtolitros, estamos viendo en el microscopio células macrocíticas, quiere decir que son más del tamaño normal al que realmente son los eritrocitos, ¿no? Y cuando vemos un laboratorio con un volumen corpuscular medio de menos de 80 femtolitros, estamos viendo células microcíticas, ¿ya? Que son más pequeñas del tamaño normal. Eso de manera general. Al final todo esto se analiza en conjunto y podemos determinar la clasificación de anemias. ¿Ya? Hay una gran clasificación de anemias que creo que era una pregunta de su día, ¿sí? Pero de manera general esos índices hematológicos de la serie roja son esos. No, generalmente no hay más. Glóbulos rojos, se mide la hemoglobina, se mide el hematocrito, se mide el DES, se mide el volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular medio, ¿sí? Eso me habla de la serie roja. En la serie roja yo principalmente voy a estudiar procesos como anemias, procesos como... principalmente las anemias. Yo soy más o anemias de cualquier tipo, ¿no? Monolíticas. Ahora, en la serie blanca, ¿qué conformaba la serie blanca? Los glóbulos blancos, ¿no? Los granulocitos y los agranulocitos, ¿no? Todos ellos. En la serie blanca lo que se hace es un recuento de leucocitos, ¿ya? Esto es un poquito interesante. Un poco, digo, ¿no? No tanto. Serie blanca. ¿Ok? En la serie blanca, antiguamente, o bueno, sigue habiendo todavía ese método del laboratorio, uno agarraba una muestra sanguínea, la sometía a centrifugación, la sometía a un reactivo que es el líquido de Turk y lo colocaba en una cámara de Neubauer. Creo que tienen en su libro, ¿no? Una cámara de Neubauer es así. Y tiene un montón de divisiones. Entonces, ¿qué hacía el de laboratorio antes? Colocaba una gotita de la muestra y la veía a microscopio, y aquí había células blancas. Entonces él manualmente empezaba a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 100, ¿sí? Contaba 100 células blancas y sacaba fórmulas depositarias. Obviamente el conteo de células blancas se hacía con la tinción, o sea, previamente se tenía que teñir, ¿no? Eso me olvidé. Entonces también se podía hacer conteo. Y se sacaba una fórmula que se conoce como la fórmula leucocitaria, y se sacaba lo que se conoce como la fórmula leucocitaria, ¿no? Entonces hacía el conteo de 100 células de blancas, y en base a cuántos neutrófilos vio, por ahí vio 10 neutrófilos, por ahí vio 10 linfocitos, por ahí vio, etcétera, etcétera. En base a eso sacaba una fórmula leucocitaria y me lanzaba parámetros relativos, y los parámetros relativos se los expresaba en porcentaje. Es decir, lo normal o lo más cercano, bueno, aunque depende de nuestra interpretación de laboratorio, es que... acá lo pongo. No tengo una diapositiva que solo la de esto. Por ejemplo, la fórmula leucocitaria, y cuando les hablen de fórmula leucocitaria, les están preguntando sobre la cantidad de cada linaje celular blanco, cuánto de neutrófilos había, cuánto de linfocitos había, cuánto de eosinófilos había, ¿sí? Y generalmente hay dos maneras de expresarlo: porcentual o cuantitativo, ¿no? Con cantidad exacta. Pero los más relativos, los que más
se suele ver son los porcentuales. Por ejemplo, en una fórmula leucocitaria normal de un paciente, neutrófilos, ¿cuánto es? 55 a 75%. Quiere decir que de los 100 que contó, el que estaba haciendo el estudio hematológico, 50 a 75% de esos eran neutrófilos. 65, ¿no? 50 a 65 de esos eran neutrófilos. ¿Cuánto es el linfocitos, el valor relativo? 23 a 35. Quiere decir que de estos 100, 55% eran neutrófilos y entonces 20 o 20 a 35% son linfocitos. ¿Cuál era el valor relativo de los monocitos? 4 a 8%. Quiere decir que de los 100 células que contó, 4 a 8% eran monocitos. Los eosinófilos, 1 a 4. Y los basófilos, 0 a 2%. 0 A 2%. 0,1 a 2%. ¿Sí? Entonces, eso es un valor relativo y el estudio de hemograma me lo dice. ¿Ya? Cuando tengan un hemograma en sus manos, la siento, voy a intentar mostrarles, van a ver eso que está ahí determinado. Primero les dice recuento de glóbulos blancos. ¿Cuánto es el valor de los glóbulos blancos normal? 5.000 a 10.000. 5.000 a 10.000 células por milímetro cúbico. Bien. Entonces me dice el laboratorio, tiene su paciente 7.500 células por milímetro cúbico, de los cuales la fórmula leucocitaria es lo siguiente: 55% neutrófilos, linfocitos tanto por ciento, eosinófilos tanto por ciento. Entonces yo en base a eso voy interpretando, ¿sí? Primero interpreto el valor de los glóbulos blancos. ¿Está dentro del parámetro o está fuera del parámetro? Probablemente si tiene 7.500 está dentro del parámetro, ¿no? Pero por ejemplo, capaz me lanza un hemograma que tenga 15.000 de glóbulos blancos, entonces está elevado. Ya, ahí todavía no digo nada, me voy a la serie, a la fórmula leucocitaria y empiezo a analizar. Digamos que es un paciente que tiene glóbulos blancos 15.000, tiene un 75% de neutrófilos, tiene un 21% de linfocitos, tendrá un 4% de monocitos, tendrá eosinófilos 1% y 0,1% de basófilos. Disculpe. Sí, doctor. Acabo de venir a la dirección de medicina y hice convalidaciones de varios. Y no es mentira, ¿ya? Pero es que no puedo. Creo que yo soy la única que siempre estoy en el laboratorio, ¿no? Sí, doctor. 2 de la tarde me estoy yendo a bioquímica, pensé que era a las 3, estoy yendo a acreditación, que es lo que te dije. Listo, doctora. Debería ser 2. Pero les digo para que yo esté tranquila, si alguien me busca, estoy allá en bioquímica. Voy a dejar mis cosas aquí, ¿ya? Listo, Y yo doctora. en cuanto puedo me ven. 3 en atención. ¿Ya? Entonces uno empieza a analizar el valor relativo que me dio el laboratorio. ¿Está aumentado para ese linaje celular o está disminuido? ¿Ok? Ahora, se lo voy a resumir acá, ¿ya? Neutrófilos por encima de su valor relativo se conoce como neutrofilia. Neutrófilos por debajo de su valor de relativo se conoce como neutropenia. Lo mismo para los linfocitos. Van a ver que filia va a ser en aumentado, o en este caso los linfocitos no siguen filia. ¿Ya? Linfocitos aumentados, linfocitosis. Y linfocitos disminuidos, linfopenia. Para los monocitos, aumentado, monocitosis. Y disminuido, monocitopenia. Fíjense que la terminación o el sufijo penia, ¿no? Generalmente me habla de disminuciones. Y filia o citosis me habla de un aumento. Ahí lo van a escuchar. Eosinófilo es lo mismo. Aumentado, eosinofilia, disminuido, eosinopenia. Lo mismo de basófilos. Basofilia, basopenia. Entonces entienden esa parte. Entonces ustedes pueden determinar si hay, primero, hay aumento de glóbulos rojos, aumento de glóbulos blancos. Y al aumento de glóbulos blancos nosotros le conocemos como leucocitosis. Cuando ustedes vean un aumento de glóbulos blancos mayor de 10.000, estamos hablando de una leucocitosis. Entonces podemos decir en este paciente inventado que el paciente tendría una leucocitosis con neutrofilia, ya porque su valor relativo está a 75%, si fuera el caso, ¿no? Entonces ustedes empiezan a escribir la serie blanca. Dicen, es un paciente
con linfocitosis o linfopenia si está menor de 5.000, de predominio neutrofílico, neutropénico, de predominio monocitosis o de predominio monocitopenia. Ustedes empiezan a describir si hay un aumento o una disminución de tal valor relativo. ¿Me dejo entender? Sí. Obviamente, pero eso es solo describir, eso ya ustedes lo pueden interpretar. Ahora, realmente, ¿qué significa en la clínica del paciente? Es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Fíjense acá. Y esto rápido para que podamos ver el otro tema. Neutrófilos, valor relativo 55 a 65%. ¿Qué pienso yo si el paciente tiene una neutrofilia? Infección bacteriana. Principalmente infecciones bacterianas, y esto es importante. Cualquier infección bacteriana, la mayoría de las infecciones bacterianas, por no decir todas, cursan con un periodo de leucocitosis, es decir, aumentado de 10.000, con neutrofilia. Es un signo hematológico característico de una infección bacteriana. Pero no solo es infección bacteriana. Fíjense que también puede ser un síndrome de Cushing, ¿ya? En el síndrome de Cushing hay un proceso inflamatorio y esa inflamación también atrae neutrófilos. ¿Han visto inflamación del tema? En patología, ¿no? Han visto que durante el primer periodo de la inflamación hay atracción de neutrófilos. Es lo primerito que hace el cuerpo. Entonces, en procesos inflamatorios también va a haber una atracción de neutrófilos y por ende puedo yo pillar neutrofilia en el examen en el hemograma. Puedo pillar leucemia. ¿Qué es la leucemia? Es un tipo de cáncer hematológico. Las células sanguíneas se dividen descontroladamente y capaz de esa leucemia es específicamente neutrofílica, no siempre es neutropílica, no todas las leucemias son neutrofílicas, pero también se puede haber aumentado los neutrófilos en ese caso. Pero si va a ser una leucemia neutrofílica, va a haber una exagerada cantidad de neutrófilos. Sí, pero exagerada. ¿Sería cáncer en la médula ósea? Claro, específicamente una leucemia sería un cáncer a nivel medular y esa médula que está descontrolada empieza a mandar a la sangre células, ¿no? Por ahí, digamos, sí. Pero en las leucemias casi siempre se elevan exorbitantemente. Una vez, no me acuerdo si nuestro doctor nos mostró, cuando habló de leucemias, y mostró un caso de pacientes con leucemias, su serie blanca no está en 20.000, no está en 15.000, no, estaba hasta 80.000. ¿Sí? O sea, por eso cuando hay una leucemia es un cáncer descontrolado, o sea, células que se dividen, nunca es cortita la elevación, siempre es gigante, abrumante, ¿ok? Entonces, si sospecharíamos de una leucemia, tiene que ser correlativo con hemograma. Ok, y en neutropenia, ¿qué vamos a pillar? ¿Cuándo pillamos neutropenia? Anemias aplásicas. Esa anemia plástica es un tipo de anemia que se da porque la médula ósea no está funcionante, ¿sí? No está produciendo células sanguíneas. No se olviden que toda la serie de sanguínea se produce a nivel de la médula ósea. Si hay algún defecto, alguna anomalía en la médula ósea, no hay células sanguíneas, puedo tener una neutropenia. En la enfermedad de Addison también puede haber una neutropenia. Y en las infecciones virales, la mayoría cursan con neutropenia. Pero tiene algo interesante los procesos infecciosos en la neutropenia. Dice, o se nos explica, que cuando hay una infección establecida, lo primero que se eleva son los neutrófilos. Siempre hay neutrofilia. Pero si la infección es continua, constante, los neutrófilos se gastan, se desgastan. Entonces, después de un periodo intenso de neutrofilia, puede seguirse de un periodo de neutropenia. ¿Tiene lógica o no? Primero, todos los neutrófilos fueron a defender, pero la enfermedad sigue durando, entonces los neutrófilos evidentemente se desgastan, se acaban, entre comillas, hasta que los vuelva a restaurar la médula ósea. Entonces entramos a un periodo de neutropenia. ¿Se entiende? ¿Sí? Las infecciones virales cursan con ese signo hematológico. Empiezan con una neutrofilia por el proceso inflamatorio inicial y a los días posteriores desarrollan una neutropenia. Entonces en un hemograma de un paciente podemos tal vez mirar al primer día que le hacemos el hemograma neutrofilia, capaz de una infección, y posteriormente se va a neutropenia. Puedo sospechar entonces de una infección viral. ¿Sí? Me está dando indicios. Entonces, ¿una infección bacteriana puede desaparecer más rápido que una viral? No sabría responderte con exactitud. Depende. La mejor respuesta. Depende. Su compañero pregunta si una infección bacteriana desaparece antes que una viral. Las virales generalmente son más autolimitadas que las bacterianas. Hay algunas bacterias que se agarran y no se van a soltar de la persona hasta que las mate con un antibiótico. ¿Sí? Entonces no te podría decir sí y no. Depende. Pero las infecciones virales van a cursar con ese tipo de signo hematológico. Ahora, dentro de los neutrófilos, no se olviden que los neutrófilos son células
también conocidas como polimorfonucleares, ¿ya? Eso es lo correcto ver en un examen sanguíneo, pero cuando hay una excesiva neutrofilia, no se olviden que los neutrófilos se gastan, entonces la médula ósea empieza a sintetizar nuevos neutrófilos, ¿sí? Pero a veces la infección es tan intensa que empieza a mandar neutrófilos medio inmaduros, o sea, no es tan completo su maduración. Como se está apurando en mandar células sanguíneas, manda células inmaduras. Y ahí es donde aparecen estos neutrófilos que no tienen una correcta formación, no están totalmente maduros, que se conocen como los neutrófilos en callado. Normalmente, fíjense, el valor de los callados son menor al 5%, es decir, preferiblemente no hay. Pero en estos estados en que la médula ósea se está apurando, ¿ya? Va a haber un aumento de mis neutrófilos en callado. Puede haber más del 5%, ¿sí? Pero eso que me está indicando que es una infección que está siendo muy intensa y está mandando neutrófilos de la médula ósea con mucha prematurez, con precocidad, ¿sí? Todavía no están ni desarrollados al 100%, pero ya los está mandando a defendernos, porque no le queda otra, ¿sí? Porque todos los neutrófilos ya están ahí. No sé si me estoy entendiendo, ¿sí? Ok. Ahí murieron los neutrófilos. Los neutrófilos, pero siempre no se olviden, neutrofilia, generalmente infecciones bacterianas. Es menos común que pillemos síndrome de Cushing, ¿no? Tiene más factores etiológicos, o que pillemos leucemia, más raro, ¿no? Más común, o sea, a lo que me voy, cuando vean una neutrofilia en un hemograma, no van a pensar de primera síndrome de Cushing. No, lo más común es pensar en una infección bacteriana, porque es lo más común, ¿ok? Ya, pero si el paciente, por ejemplo, es una paciente con gordita, tiene estrías, es diabética, hipertensa, por ahí sí, y me aparece neutrofilia, por ahí sí puedo desarrollar o pensar en un síndrome de Cushing. Pero de primera no, porque no es lo común, ya tiene que ser correlativo con lo que estoy pensando, ¿ok? Y obviamente leucemia, cuando sospecho de leucemia, cuando hay aumentos, pero exagerados de células, no es poquito el aumento, es un aumento realmente abrumante. Déjame darle una foto de esto, ¿ya? En cuanto a los linfocitos, ¿ya? Que su valor relativo en el hemograma es de 23 a 35%, generalmente, y esto como una regla general, los que nos definen de infecciones bacterianas son neutrófilos y los que nos definen de infecciones virales son linfocitos. Y ahí eso es importante que ustedes lo sepan, que en una infección viral generalmente cursan con linfocitosis. Primero hay neutrofilia, siempre hay neutrofilia, y posteriormente la neutrofilia se convierte en neutropenia y aparece una linfocitosis. Ya, se maneja así. Después de la entonces, si yo estoy viendo un paciente con linfocitosis y neutropenia, con mucha probabilidad puede que sea una infección viral. Todavía no sé cuál, ¿no? Pero solo eso me dice el hemograma. Puede deberse a infecciones virales como la mononucleosis, ¿ya? Por el Epstein-Barr, por el Epstein-Barr. Y la hepatitis, por el virus de la hepatitis, puede ser el A, el B, el C, independientemente, o otros virus que también me pueden cursar con linfocitosis, ¿ya? No se olviden entonces, característico, neutrófilos, bacteriano, linfocitosis, viral. Y en cuestiones de linfopenia, el mismo razonamiento lógico. Si hay una linfocitosis después de mucho tiempo, se gasta y se convierte en linfopenia. Entonces, una linfopenia la vamos a ver en infecciones tardías, avanzadas. Ese paciente está sufriendo con su hepatitis 5 meses. Evidentemente sus células ya están muy cansadas, ¿no? Están poquitas. Entonces, se va a ver una linfopenia, ¿ok? Ya no hay muchos linfocitos para ayudar. Y un caso muy característico en el VIH. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Qué son inmunoglobulinas? Porque el VIH ataca a la mayoría de células inmunitarias, más que nada. Esa es la respuesta, porque el VIH específicamente ataca a los linfocitos CD4 y los destruye, ¿sí? Entonces, evidentemente, si yo tengo un paciente con VIH, en su sangre se están muriendo sus linfocitos. Entonces, no esperemos ver en el hemograma un aumento de linfocitosis, no, va a haber una linfopenia, porque hay muerte de linfocitos, P, principalmente, ¿ok? Monocitos, fíjense que su incidencia son 4 a 8%, no es mucho, o sea, no es tan exagerado. Pero cuando yo veo monocitosis, y esto es importante, los monocitos también son células inmunitarias, principalmente participan en la reacción de inflamación. Inflamación que haya, monocitos también van a defenderlos. Generalmente cuando hay monocitosis vamos a sospechar de una enfermedad inflamatoria, pero es muy inespecífico, solo me dice que probablemente hay una inflamación, ¿no? El cuerpo está yendo a defenderlos.
Puede haber un patrón de monocitosis en tuberculosis, en malaria, pero todos con la misma lógica, porque hay un proceso inflamatorio. ¿Sí? Bueno, y monocitopenia, principalmente cuando hay utilización de corticoides. Esto es importante, ¿ya? Para que ustedes lo sepan. Si hay inflamación, estimula a mayor viaje o flujo de las células de defensa. Pero si nosotros inhibimos la inflamación, las células no viajan, ¿ya? Un fármaco o fármacos que inhiben la cascada inflamatoria son todos los corticoides, ¿ya? Dexametasona, betametasona, budesonides, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todos estos inhiben a la inflamación y también por ende van a inhibir el trabajo de las células inflamatorias, ¿no? Entonces, en un proceso, en un paciente que tenga un tratamiento prolongado con corticoides, probablemente veamos una monocitopenia. Sí, probablemente. ¿Ok? Eosinófilos. Si los neutrófilos eran para bacterias, los linfocitos para virus, los eosinófilos son bastante característicos para parásitos. ¿Ya? Parásitos. ¿Están llevando parasitología, no? Sí. ¿Han llevado ya los helmintos o todavía? ¿Ya? Eso creo que sería en segundo parcial. Van a ver que todo parasitosis por helminto cursa con un periodo de eosinofilia. ¿Sí? Es decir, el paciente sufre una eosinofilia intensa. Los eosinófilos van a estar, fíjense que su valor es 4%, casi nada de todo el 100% de la fórmula leucocitaria. Pero en estos pacientes con parasitosis va a haber un aumento exagerado de los eosinófilos. No es el único caso. Si yo veo eosinofilia, puedo pensar en parasitosis, que aquí no lo menciona, pero parasitosis, y puedo empezar en enfermedades alérgicas. Y esto es importante. Cuando una persona tiene una alergia, ¿ya? Generalmente se da porque los eosinófilos son extremadamente sensibles, ¿sí? Normalmente nuestro cuerpo tiene una capacidad moderada para responder ante estímulos externos. Es decir, a su compañero le entra, está barriendo en su casa, le entra un montón de polvo por la nariz, pero él no pasa nada. Pero al compañero está barriendo su casa, le entra polvo y empieza a estornudar, se le cierra la nariz, le empieza a llorar los ojos, incluso hasta siente que le falta el aire, ¿no? Una reacción alérgica. Hay personas que son más susceptibles ante antígenos comunes. Al compañero no le hacía mal el polvo, pero al otro compañero le provoca una alergia. A la compañera no le hace mal el oler flores y a la otra compañera le está chorreando la nariz vulgarmente, ¿no? Dicho. Entonces, ¿de qué depende? De la sensibilidad de los eosinófilos. En pacientes con alergia, con asma, los eosinófilos son exagerados, dramáticos, si lo quieren tener así. O sea, se tocan con el antígeno que es común y dicen, ay no, es lo peor, ataquemos. ¿Sí? Y empieza a desarrollar un proceso inflamatorio que causa la alergia. ¿Ok? Entonces, en pacientes que tengan asma y en pacientes que tengan alergias, ¿ya? Cualquier tipo de alergia, rinitis o alguna alergia a nivel cutánea, va a cursar en el hemograma con eosinofilia. ¿Sí? Otro ejemplo que me da enfermedad de Hodgkin o colaginosis eosinofílica, que son causas menos comunes, ¿no? No voy a pensar de entrada en una enfermedad de Hodgkin si veo una eosinofilia. Es más común una parasitosis en niños más que todo, o un proceso alérgico o asmático en nosotros, ¿no? En nuestro grupo etario. ¿Ok? Pero se entiende por qué, ¿no? ¿Alguno no me entendió? ¿O le quedó dudas? Porque es la parte más bonita del hemograma. Así cada vez que agarren un hemograma y lo lean, digan, ah, pucha, yo tengo leucocitosis, tal vez tengo infección, tengo un beso aumentado de inflamación, tengo una neutrofilia, capaz de bacteriana. Solo con ver estas determinaciones de valores, uno puede tener una idea clínica de qué está pasando al paciente. No sé si la doctora Hidalgo les dijo, ella utiliza un término muy bonito. El hemograma es la tomografía del pobre. Eso dice la doctora. ¿Ya? Es un estudio muy barato, ¿sí? Que es accesible para todos y me da un panorama general de todo lo que está ocurriendo en el cuerpo del paciente, ¿sí? Con solo en el hemograma. ¿Ok? No lo digan eso después, solo la doctora dice. Pero se me quedó porque me parece bonita la analogía. ¿Ok? Ahora, los basófilos son similares en función a los eosinófilos. También son células inflamatorias que participan en reacciones alérgicas. Fíjense que en una fórmula leucocitaria casi no hay basófilos, pero no se ven. Solo van a verse en casos raros de leucemias, de policitemias o en casos raros de reacciones alérgicas. ¿Sí? No es común ver basofilia, es raro.
Y vasopenia lo vamos a ver principalmente en estrés, hipertiroidismo, pero también son causas menos comunes. Y bueno, penúltimo, las plaquetas, ¿no? La plaqueta ya saben su valor, 150.000, 450.000, y es fácil determinar, ¿no? Si hay un aumento de plaquetas, puede ser que tenga enfermedades de la médula ósea que están exagerando la producción mieloproliferativa. Puede ser que tenga una esplenectomía, entonces ya no hay secuestro sanguíneo y hay más células en la sangre, artritis, etc. Y en trombocitopenia, que es lo más común de ver, es más raro ver trombocitosis que trombocitopenia, generalmente es por procesos aplásicos, puede tener sepsis, puede tener coagulación vascular indiseminada, y es lo que es importante. ¿Han escuchado de la coagulación vascular indiseminada? En patología me acuerdo que se ve eso. La CID. Sí. ¿Sí? Generalmente la CID se da cuando hay procesos inflamatorios intensos. ¿Saben qué es sepsis, no? El término de sepsis, ¿qué es? Cuando la bacteria o un patógeno logra acceder al sistema circulatorio y se va a todo el cuerpo. Eso es sepsis, ¿no? Grave, gravísimo. En esos casos, los pacientes, por ejemplo, que tienen sepsis, la bacteria que está viajando por toda la sangre está causando estragos aquí, allá, 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 acá. Entonces, las plaquetas, que son células, por así decirlo, reparadoras, van y se empiezan a activar, ¿ya? Y se activan por aquí, se activan por allá, se activan por allá, se activan por allá. ¿Y cuál es la función de una plaqueta? Coagular. ¿Ya? Por eso se llama coagulación diseminada, porque hay microcoágulos en todo el cuerpo por culpa de la bacteria, ¿no? Un proceso inflamatorio intenso. Entonces las plaquetas al coagularse se gastan uno. Entonces trombocitopenia es muy común, ¿ya? Y estos pacientes con trombocitopenia muy seguramente si son pacientes que pueden sufrir hemorragias graves, porque si no hay una buena cantidad de trombocitos tampoco hay una buena cantidad de coagulación. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 20, 30, 35 minutos. Este tema es muy corto. Determinación del pH. ¿Se acuerdan qué era el pH? Potencial de hidrogeniones. ¿Qué me reflejaba? Es un sistema que me refleja la concentración de los protones, ¿ya? De hidrógeno. Fíjense que tiene conceptos que nosotros debemos saber, que son ácidos y bases. Los ácidos son sustancias o compuestos que tienen gran cantidad de hidrogeniones, y bases son sustancias o compuestos que tienen gran cantidad de hidroxilos. En ambos casos las soluciones tienen capacidad de donar lo que más tienen. Si tiene mucho hidrógeno puede donar sus protones, si tiene mucha hidróxido puede donar sus hidróxidos, y eso va a ser importante para el siguiente tema que vamos a ver la siguiente semana. ¿Ok? Y la escala de pH, que es la fácil, ¿no? Va del 0 al 14 y el punto medio es del 7. Y me da una idea de cómo se caracterizan las sustancias según mi escala de pH. Las sustancias que estén por debajo de la escala de 7 se consideran ácidas porque estas tienen más cantidad de protones en su concentración. Y las sustancias que tengan mayor de 7 en la escala de pH tienen más cantidad de hidroxilos, ¿ya? Y eso lo vuelve básicos. Ok, en nuestro cuerpo o en nuestro medio hay muchas sustancias con pHs distintos, ¿ya? El pH del jugo gástrico, que es el ácido clorhídrico, puede llegar a 8, a 1, ¿ya? El de la sangre nunca se les olvide, ese valor sí es preguntado todo el tiempo, ¿ya? El pH sanguíneo es constante, eso no se olvide. El gástrico cambia. En la mañanita, cuando el paciente recién está despertando, puede ser acidísimo como 8, 0,8. Pero después de una comida abundante puede reducirse hasta 3, 4, aumenta, porque la comida también tiene sus propiedades de pH, se mezcla, ¿ok? Pero la sangre no. La sangre tiene que tener un pH constante. Si a esa sangre le alteran un poquito de su pH, el paciente se muere. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, el parámetro de la sangre es rígido, específico. Entonces, perdón, el valor del pH sanguíneo de 7.35 de 7.35 a 7.45, ¿sí? No se olviden nunca de ese valor, ¿sí? Y bueno, una molécula ejemplo de molécula neutra que conocemos es el agua. En su guía, ¿ya? Van a ver otros fluidos corporales que tienen pHs distintos. A ver, ¿cuál es su guía? Sí, eso.
Por ejemplo, pueden ver que la orina, ¿de qué carácter es? ¿Ácida o básica? ¿Ácida o básica? Principalmente ácida. ¿pH vaginal es ácido o básico? ¿El pH salival es ácido o básico? Más o menos, y eso también es variable. La saliva es otro pH que varía, según si es mañanita, si comió algo, tal vez se cepilló los dientes, no se cepilló los dientes, todo eso varía en el pH salival. ¿El plasma sanguíneo es ácido o básico? Fundamentalmente tirando a base, pero es neutro, ¿sí? Es más cercano al agua. Ok, las lágrimas son también ligeramente neutras. El semen, ligeramente neutras tendiendo a base, ¿ya? Y la bilis, base. Y el contenido intestinal también varía, pero principalmente base, por secreciones de bicarbonato. Ok. Para la medición de pH tenemos tres métodos. Un método cualitativo, no se olviden de esto, ¿ya? Un método cualitativo que yo lo discrimino solo con lo que veo. Para eso utilizamos el papel tornasol rojo y azul, ¿sí? El papel tornasol es un papel de color rojo, ¿ya? Que es de predominancia ácida, y cuando solamente cambia de coloración cuando se encuentra con un compuesto opuesto al pH, ¿sí? Cuando dos sustancias de pH opuesto se juntan, tienden a generar múltiples reacciones químicas, ya de conjugación. Entonces este tornasol rojo es ácido, y cuando le metes con un ácido no pasa nada, no hace reacción, pero cuando lo pones en contacto con una base, ahí sí hay reacción. Entonces este tornasol rojo, cuando se conecta con una base, se empieza a teñir de azul, ¿sí? Lo vamos a ver ustedes van a agarrar ahorita el papel tornasol y van a ver eso. Al tornasol rojo, si le echan un compuesto básico, se vuelve azul. Y lo mismo aplica para el azul. El azul es un papel que predominantemente es base, y cuando la mezclas con un compuesto ácido cambia de color, ¿sí? De azul puede llegar a convertirse en rojo, como el papel tornasol rojo, o sea, lo inverso. ¿Qué me dice este sistema? Solo si es ácido o base, no me dice más, ¿sí? Por eso se llama cualitativo, no es más. Pero hay otro método, que es el método semi-cuantitativo, que también esto se basa en la observación, pero ya tiene una medición del pH más o menos estimada, pero no exacta, ¿ya? Para este método utilizamos el pH universal. El pH universal son unos papelitos, aquí están, que cuando uno le coloca una sustancia, empieza a hacer una reacción química de coloración, ¿ya? Y empieza a tornarse de un color, y según el color que yo veo, aquí yo tengo una escala que me puede decir en qué pH está. Es decir, esto aparte de decirme si es ácido o base, me dice un promedio, un estimado de a qué pH es mi sustancia. Y por último, tenemos el pHímetro, ¿ya? Que es el más exacto. Es una máquina o un aparatito que sí tenemos en el laboratorio, que me dice de manera cuantitativa, ya no solo me dice si es ácido o base, me dice exactamente cuánta concentración de protones tiene, con decimales incluidos. Sí, es muy cuantitativo. Este instrumento es de alta precisión, o sea, me mide el pH con una altísima precisión. El papel universal puede tener más o menos error, incluso, digamos, puede variar. Si la persona tal vez es daltónica, entonces ni idea que va a saber cuál pH tiene. Igual el papel tornasol rojo azul. Entonces es más margen de error tiene los semicuantitativos y el cualitativo, pero el pHímetro no. El valor que te marca es el valor de protones que tiene mi sustancia. ¿Ok? Ya, ¿qué vamos a hacer? Le voy a mostrar rápido y ustedes vayan preparando su mesón en grupitos, como les dije. Lo ponen en el papel madera como forro del mesón, ¿ya? Estamos 30 ya, que ella que un poco, ya que
utilizarlo, vengan un cachito acá todo. ¿Ya? Alisten su mesón y después vengan acá. Los de atrás. Ya, los de allá no van a ver la práctica. Eso solo les voy a mostrar una y ustedes hacen todo. Intentan hacerlo con orden. Escúchame, recomendaciones para hacer su práctica. Ordenadas sobre su papel madera, ¿ya? Y una vez terminado, todo lo que se haya chorreado, derramado, lo hacen bollo el papel madera y basurero rojo, ¿sí? Todo encima del papel madera. Si les sobró reactivos, si es algo pequeño, se lo llevan. Si es algo infeccioso, también lo dejan en el basurero rojo, ¿ok? Ya. Fíjense, yo acá tengo una sustancia de origen desconocido, ya no tiene una etiqueta para nada de que me dice qué es. Entonces yo quiero saber cuál es el pH de esta sustancia, ¿ya? No sé ahorita nada. Entonces yo puedo utilizar el método cualitativo, que es el papel tornasol, aquí está el azul y el rojo, o también puedo utilizar el semi-cuantitativo, que es el pH universal. ¿Cómo lo van a hacer? Agarran un papelito de todos estos, y asegúrense que solo sea uno para no gastar. Aquí tengo uno. Y lo vamos a poner sobre su vidrio reloj. Esto se llama vidrio reloj, ¿no? Intenten no mezclar los reactivos. Yo lo voy a hacer en el mismo lugar por ahorrar material y espacio. Ok. Entonces, sustancia de origen desconocido. Quiero saber el pH. Voy a utilizar primero el método cualitativo. ¿Qué pasaba al tornasol rojo cuando le añado una sustancia ácida? Al rojo cuando le pongo algo ácido, se queda tal cual. Pero si le echo algo básico al rojo, ¿qué le pasa al azul si le echo algo ácido? Y si le echo algo básico, se queda exactamente igual. ¿Ya? Ahora vamos a comprobar esto. Y en base a eso ustedes me van a decir qué tipo de pH tiene este. ¿Ya? Eso es en el papel tornasol rojo y eso es en el papel tornasol azul. ¿Cuál ha tenido cambio? ¿El rojo o el azul? El rojo se convirtió en azul. Por ende, yo puedo deducir en base a eso que esta sustancia es de pH base. No sé nada más, solo sé que es base. Quiero ser un poquito más específico. Utilizo el papel de pH universal. El mismo procedimiento. Agarro un poco de mi muestra y sobre el papel pH universal. ¿Ya? El pH universal empieza a cambiar de color. Y yo aquí tengo una escala colorimétrica. Ya no sé si la pueden ver. Me dice, si es de este colorcito es pH 1, si es de este colorcito es pH 2, si es de... Yo les pregunto, ¿qué pH creen que es? Es pH 14. Esta es una sustancia altamente básica. Ya, o sea, cuidado, van a tener cuidado manipulando esto. ¿Ya? Esto sí puede causar accidentes. Listo. Entonces, ¿cómo relleno yo en mi tablita? En su guía la tienen, los que no tienen guía lo hacen en cuaderno. ¿Ya? ¿Cómo relleno mi tablita? Muestra que estoy utilizando. En este caso, esta muestra se llama hidróxido de potasio. De nombre ya me da la chanchulla. Pero le coloco ahí. Papel tornasol rojo. ¿Qué color se volvió? Azul. Coloco azul. Papel tornasol azul. ¿Qué color se volvió? Siguió azul. Le coloco azul. pH universal. ¿En qué escala estaba? 14. Coloco 14. Y el pHímetro, bueno, es el único que no van a hacer ustedes porque no hay pHímetro para todos y no me lo dieron ahorita. Pero si hubiera pHímetro tendrían que ponerle el valor que les sale ahí, ¿ya? Y por último, conclusión. Entonces, ¿esta muestra de qué tipo de pH era? Sencillo el procedimiento, ¿no? Eso tiene que hacer con cada uno de los reactivos que trajeron, ¿ya? Le voy a ir pasando, vayan a su mesa. Go, 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 go.